Javier es el CEO de Eminent by Armani Casa, el edificio más exclusivo de todo Paraguay. En él viven 15 embajadores, grandes empresarios políticos e incluso el director técnico de la Selección Nacional de Fútbol. Y decidimos venir a Asunción a romper con el mercado tradicional, tratar de hacer algo absolutamente superador, algo que no exista en la plaza local, venir con un edificio de 3.000 metros de amenities y hacer realmente ruido. Todo eso gracias a la visión que lo llevó a invertir en Paraguay de forma anticipada en lugar de enfocarse únicamente en su propio país, que es Argentina. Paraguay surge hace unos 12 años aproximadamente, veíamos un potencial importante. En el vídeo de hoy tenemos la oportunidad de hablar sobre bienes raíces y lujo con la persona que mejor representa la intersección de estos dos mercados en Paraguay. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Hoy me perdonarán por la voz que no tengo y estoy aquí con Javier, CEO de Eminent, socio de la desarrolladora ABB, la desarrolladora argentina que desarrolló este proyecto y que hace algunos años está invirtiendo en Paraguay. Javier, bienvenido. ¿Por qué Paraguay? ¿Cómo empezó esta historia? Bueno, primero gracias por la oportunidad. ¿Por qué Paraguay? Bueno, Paraguay surge hace unos 12 años aproximadamente, veíamos un potencial importante, producto también de que la economía argentina estaba en esos ciclos en los cuales estaba una situación problemática, empezamos a ver otros horizontes, nos encontramos que teníamos particularmente en Paraguay socios locales que determinó y precipitó nuestra decisión y decidimos venir a Asunción a, digamos, romper con el mercado tradicional, que era romper en ese momento, que es un mercado totalmente distinto al de ahora. Romper en ese momento era tratar de hacer algo absolutamente superador, algo que no exista en la plaza local, algo que realmente la gente quiera venir a vivir. Entonces buscamos un edificio que, por lo general, nos encontramos en Asunción en una ciudad en la cual los edificios no tenían amenities, como mucho tenían un saloncito para 20 personas y una piscina de 8x3, y decidimos venir con un edificio de 3.000 metros de amenities, con 2 torres, una de 30 pisos y una de 22, y hacer realmente ruido. Paralelamente buscamos que nos acompaña una marca internacional como Armani, hicimos una alianza con Armani, fue el primer edificio Armani de Latinoamérica, con lo cual una alianza que nos llevó casi 1 año y medio de negociaciones y terminamos haciendo Eminent, Furnished by Armani Casa, Torre 1 y Torre 2. En ese momento no había ni grúas en la ciudad. ¿Cuál era ese momento? ¿En qué año estamos Y hablando? estoy hablando de hace 12, 13 años. O sea, sí había un edificio que se había hecho, digamos, acá a unas 30 cuadras, en los cuales pusieron una grúa y no la podían sacar. Digamos, quedó puesta la grúa durante muchos años para entender lo que es la logística del país. Y la verdad que fue un desafío interesante. Decidimos hacer esto antes que del Shopping La Galería y antes de la ampliación del Shopping del Sol. Y la verdad es que ya cuando lanzamos, se lanzó el Shopping La Galería y se terminó de consolidar esta zona del Boulevard Santa Teresa como la zona así como más hot a nivel real estate de toda la ciudad. ¿Vos lo viste llegar eso o era un proyecto que se hizo indistintamente de lo que eran las previsiones por la área? Se sumaron las cosas, tuvimos una previsión, confiamos en Paraguay, confiamos en Asunción, confiamos en que un país que venía creciendo a un ritmo sostenido y lo sigue haciendo, ¿ok? Veíamos que había que entrar con un mercado distinto y proponer algo distinto. Y después hay siempre, como todo, hay un poco de suerte, digamos, que se haya consolidado el Paseo de la Galería y que el Shopping del Sol haya decidido a duplicar la apuesta y extenderse, hizo que toda esta zona se revalorizó. Hoy Santa Teresa, donde estamos nosotros, es el bulevar residencial más, digamos, aspiracional de Asunción, tanto para el público local como para el público internacional. ¿Por qué? Pues a veces es una ciudad calurosa, es una ciudad que llueve, es difícil moverse, con lo cual la verdad que estar a 100 metros de los 2 shoppings más importantes de la Y ciudad, edificios corporativos más importantes. ir caminando al cine, a los restaurantes y estar relativamente cerca de los colegios, hace que, sabes lo que es el real estate, location, 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 no falla. Y estamos en el lugar, por eso decidimos empezar con un proyecto enfrente que es la Torre 3. Hicimos la 1, hicimos la 2 y ahora vamos por la Torre 3, que además, por la trayectoria que tenemos y por haber cumplido y por haber entregado mejor de lo que prometimos,
hemos tenido una respuesta a nivel comercial con altísima venta. O sea, tenemos aproximadamente el 70% vendido antes de comenzar y con Eso es mucha increíble. demanda. Mira, vos llegaste con un concepto que no existía, el términos de alto lujo en los edificios en Paraguay. ¿Cómo imaginaste que hubiera una demanda para eso y sobre todo cómo crearon un mercado para algo que no existía? Sí, una pregunta. A ver, el lujo es un mercado en sí mismo, ¿ok? Que explotó en pandemia, no solamente en real estate, sino en marcas, explotó, digamos. Con lo cual hay que saber trabajarlo, hay que ser muy profesional porque el lujo exige del otro lado un nivel de terminaciones y cosas que no todo el mundo lo puede dar. ¿Ok? Nosotros tenemos un equipo muy profesional, ¿ok? De proyecto, de dirección de obra, de seguimiento del postventa y de terminaciones, que ya lo venimos llevando desde los 60 desarrollos que hemos hecho en Buenos Aires, donde el público es mucho más exigente que el público de cuando nosotros lanzamos acá, que no estaba acostumbrado. Entonces, fuimos por el lujo, pero ¿qué es el lujo? A ver, porque es muy subjetivo y es muy relativo. Lo que a vos te puede gustar, a mí no tanto, pero hay cosas que son indiscutidas. Eso estamos de acuerdo. Vos podés decir, a vos te gusta la torta de chocolate, a mí la de limón, pero hay determinado postre que es indiscutido, estamos de acuerdo en eso. Entonces, tratamos de ir hacia lo indiscutido y eso es ir a terminaciones extremas. O sea, nosotros acá estamos en un lobby en el cual el mármol es italiano, la basaltina es italiano, las telas son Armani, los sillones son Armani, las lámparas colgantes son Armani también. Eh, Todo lo que estás viendo de, digamos, de chapa perforada es traído de Alemania. A ver, hay un nivel de detalle, de calidad Que no se discute. y de detalle que al no discutirse, yo creo que cualquier persona que ingresa a un lugar que tiene un nivel más arriba se da cuenta porque hay una atmósfera distinta. Esa atmósfera distinta no es casualidad, sino está sostenida por muchísima terminación, finishings, como Claro. decimos, ¿ok? Cuando saliste al mercado con una idea así, que rompía con el esquema tradicional en Paraguay, el mercado respondió en la hora. ¿Y quién respondió en la hora? O sea, realmente, ¿cuál es el público del eminente? Estamos hablando de personas más extranjeras, más paraguayas, personas que venían de Argentina o de Uruguay que estaban acostumbrados a ese tipo de desarrollo. ¿Cuál fue realmente el primer público? De nuevo, el público cambió desde hace 13 años ahora. Que Paraguay empezó hace 13 años a ir para arriba y ahora se consolidó como uno de los países que más, no sé si no es el país que más crece en la El país región. que más crece en la El que más región. crece y aparte es estable y aparte no para de ingresar gente nueva en términos temporarios, como los nómades, el país número uno de nómades digitales, que es una posición. Es un país aspiracional como alternativa por las situaciones europeas que se están viviendo y hay una fuerte inmigración de gente europea, ¿ok? Naturalmente hay gente argentina que busca también una alternativa a vivir acá como un cambio de forma de vida y tal vez mayor sustentabilidad económica, ¿ok? Por el crecimiento que tiene el país. Hay un montón de factores. Está el paraguayo también, el nacional, que está creciendo, porque la verdad que es un país próspero, entonces también busca nuevas viviendas. Dentro de eso, siempre lo mejor es muy aspiracional para todos. Y como hay, digamos, bienestar y crecimiento, naturalmente hay gente que busca nuestros productos, ¿sí? Que es muy exclusivo y la verdad no tenemos mucha competencia. Hay otras propuestas que son válidas y buenísimas, pero si alguien quiere estar ubicado en un lugar excepcional como este y con muy buenas terminaciones y además con una atención que es superlativa, digamos, hay 43 personas trabajando acá para dar una calidad de atención de tipo hotelera, digamos, porque tenés desde spa, peluquería, cava de vinos, qué sé yo, de todo tipo. Entonces, ¿cómo cambió el público dentro de esos 13 años? Me decís, ahora son más esta inmigración europea que está viniendo. ¿Quién fueron los primeros? Estoy así, los Sí, pioneros. los primeros fueron básicamente gente de Paraguay, ¿ok? No te olvides que nosotros tenemos socios paraguayos y la verdad es que eso influyó a que mucha gente se acerque a una empresa que no era muy conocida. Sí nosotros desde Argentina, pero no teníamos un track record importante en el país.
Hubo gente de Argentina también, un mix, digamos. Después, durante la obra, se fue consolidando más con gente paraguaya, ¿ok? Y después, a partir de la pandemia, cuando se consolidó el ingreso de extranjeros, empezó a comprar gente de distintas partes del mundo. O sea, tenemos españoles, tenemos italianos, suizos, tenemos, qué sé yo, chilenos, Y entonces, brasileros. ahora en Torre 3, que obviamente se lanzó en un mercado ya diferente, ya después de 5 años de no pandemia, ¿verdad? Eh, ¿Cómo fue el mix ahí? Hay un tema, la sociedad, digamos, paraguaya es muy conservadora. Con lo cual, cuando alguien viene con cosas nuevas, pueden ser muy atractivas, pero también hay que tener en cuenta es que si al que lo propone no lo conocen, la gente va a tomar distancia y va a querer que sea algo tangible y algo posible. Para nosotros fue un desafío enorme la primera torre. Teníamos mucho nombre argentino, pero poco nombre paraguayo. ¿Ok? Realizada la primera torre y la segunda torre, y habiendo entregado por demás de lo que estaba prometido, por el nivel de terminaciones, nos fue muy fácil en la Torre 3 ofrecerles a nuestro, digamos, mundo de clientes paraguayos y extranjeros unidades porque confían en nosotros porque cumplimos. El hecho de uno puede proponer un montón de cosas, pero haber cumplido con lo que uno prometió por demás te da una ventaja que es única y eso hizo que hayamos tenido tanto éxito en la Torre 3. El mix de gente es básicamente gente de Paraguay y extranjeros. ¿Vos me dirías 50-50? Te diría un 65 paraguayos, 35 extranjeros. Ah, ok, Sí, hay más paraguayos de lo sí, que me imaginaba sí, sí, realmente. sí, sí. Wow. Y dentro de eso, Ten en cuenta que los paraguayos que compraron Torre 1 y Torre 2 están obteniendo una renta que es muy interesante, digamos. Es un edificio, está alquilado prácticamente en su totalidad y lo que estaba vendido está totalmente vendido. Hay reventas, pero es un edificio de nuevo muy buscado. Acá nos alquilan por lo menos 14, 15 embajadas de primera línea. O sea, ¿sí? sí, tenés embajadores también viviendo en el Claro, mi edificio. embajador. El embajador de Italia, yo no quería decir, pero sí, es verdad, es A así. ver, le cruzo muchísimo todos los días. Mira, dentro de esa evolución que hubo en el mercado, ¿opinas que cambió el concepto de lujo en Paraguay? Y sobre todo te quería preguntar, muchísimos desarrollos, independientemente de lo que ofrecen, utilizan estas palabras, exclusividad, lujo, amenities de primer nivel, redefine el concepto de vivienda. O sea, estas cosas escuchamos, no sé, 500.000 veces, ¿verdad? ¿Opinas que perdieron casi de significado o aún el mercado sabe diferenciar? Vos podés decir, hay cosas que son innegables, o sea, yo puedo decir mil cosas de vos, pero no puedo dejar de reconocer que sos muy simpático. Es verdad, es real. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir un montón de cosas de Eminem, uno, dos y tres, pero solamente las personas que vinieron o comieron algo en el bar y disfrutaron de lo que es una buena comida, de los mejores lugares para comer en Asunción, o alguien que disfrutó de estar en una piscina con mármol italiano alrededor, o usó el spa y sabe, o que alguien que tiene una unidad y la renta y tiene buena renta y está contento, sabe lo que es haber comprado acá. Pero es muy de nicho eso también, ¿ok? Las frases trilladas, yo creo que no le queda a nadie otra posibilidad que es decir que lo de uno es lo mejor, siempre. Pero después el paso siguiente es ir, tocar, ver que es real y que tuviste una buena experiencia. Es como un restaurante que puede tener un menú que es espectacular, las finas hierbas y el otro, pero después si comes bien es una cosa, si comes mal es otra cosa, ¿no? Entonces, igual se nota, o sea, que las palabras son palabras, pero los hechos siguen siendo Ahora, esto si las mismo. palabras son consistentes con la realidad, está buenísimo. Si no lo son, es peor. Claro. Mira, como ABB tiene muchísima más experiencia en Argentina que en Paraguay. De momento, ¿cómo ves las diferencias entre estos dos mercados? Y realmente, para una desarrolladora, ¿qué tanto hace más sentido invertir en el uno o en el otro? La verdad que hoy estamos fuertes en términos de inversión, proyecto y desarrollo, tanto en Argentina como en Paraguay. En Argentina estamos liderando un poquito el mercado de lujo con las torres de Copolo, Furniture, Germán y Casa frente al río y al campo de polo, que es la catedral de polo a nivel mundial.
Es un lote único y eso nos posicionó como, la verdad, en un lugar muy buscado para el real estate local, con valores que son, la verdad, que pueden triplicar los valores de Asunción. Estamos Ven hablando de cuánto por metro cuadrado, entre 8.500 y 11.500, es un número interesante, que esto es bastante más distinto comparado con Asunción, lo sí. que es lujo allá. Lo que es difícil es conseguir buenos terrenos, digamos, ¿ok? O sea, la location es un factor determinante, ¿ok? El proyecto es un factor determinante. Los gastos de construcción, Ahora, el costo de construcción, sin entrar en detalles, digamos, por nuestra obra es como, es muy lujosa, digamos, pero en general duplica el valor de Paraguay. Sin embargo, los valores de venta diría que lo triplican o más, digamos, ¿sí? que entonces te deja un margen más alto. Sí, lo que pasa es de nuevo que es este momento, pero hace unos años Paraguay, o sea, son ciclos de la economía. Ahora cambió y Argentina está muy para arriba, pero también pueden haber cambios. Claro. Me preguntás a mí qué sensación tengo, y esto es algo que cruza a los dos países, yo creo que por las cosas que están sucediendo en términos globales, estamos geopolíticamente en un sector del mundo donde el tema del real estate es una situación privilegiada que va a tender a crecer con consistencia en el mundo. Por dos motivos, por los temas geopolíticos y porque el dólar como moneda dura se está debilitando y la gente necesita comprar cosas para preservar el valor de lo que tiene. El señor que tiene un dinero guardado en moneda dura está perdiendo un poder de compra de entre un 8 y un 10% anual. ¿Estamos de acuerdo? Euros o dólar, lo mismo. Entonces, la verdad que hoy el real estate ofrece, y en estos países, seguridad y Y claro, y tu protección del patrimonio. Mira, en Argentina, ¿hay también un porcentaje tan alto de extranjeros comprando departamentos? ¿Es más bajo, más alto? ¿O cómo es? la Argentina a veces es más complicada, o sea, venimos de un proceso muy áspero, político, en donde entrar capitales al país y sacarlos era era casi imposible, con lo cual esas cosas generan un poco de escepticismo, se espera que se regularice el mercado, que se regularizó, y ahora la expectativa es que esto cambie si la Argentina se sostiene en el tiempo como un país en crecimiento. ¿Ok? Los procesos no son inmediatos, porque de no poder a poder, en el medio los que más dudan son los que nos conocen, o sea, los extranjeros. Entonces empieza a haber un acercamiento fuerte de otras industrias, ¿ok? De gente de otras industrias, como la minera, como ¿ok? La petrolera, que son los más arriesgados, pero para que empiecen a comprar fuerte los extranjeros, primero tienen que comprar fuerte los argentinos. Y estamos en ese proceso. ¿Cómo termine la historia? Esperemos que termine en un proceso tipo paraguayo, en el cual hay una inmigración natural. Están dadas las condiciones geopolíticas para que venga mucho más gente. Pero me dirías que en este momento, entonces, en Paraguay, el porcentaje de extranjeros en las compras es más alto que en Argentina. Ok, muy interesante eso. Sí, ¿y cómo ves la previsión para el mercado asunceno en los próximos años? Primero te quería preguntar cómo lo ves por lo general. Y segunda cosa, si piensas que el eje corporativo de alguna forma va, ahora en este momento es el predator más feroz que tenemos, es el Tyrannosaurus Rex del real estate en Asunción. ¿Opinas que eso va a cambiar? ¿Opinas que se va a reforzar aún más eso? Hacer futurología es difícil, nosotros naturalmente, digamos, los desarrolladores somos optimistas. Es una Todos los actividad. inversionistas, si no, no Somos invertirías. optimistas porque si no, no invertiríamos. Vemos las cosas desde el lado más positivo, pero yo creo que acá está faltando algo en Asunción que, digamos, nosotros autofinanciamos las obras sin préstamos, digamos, ¿sí? Y hay un mercado también de nivel medio de entrega que es bastante pujante. Hay mucha competencia, que todos buscan el mismo cliente, estamos de acuerdo, pero aún así creo que si explotara el préstamo intermedio para los desarrolladores medianos, o sea, el préstamo de bancos a los desarrolladores, me parece que Paraguay tiene para 20 años de crecimiento, digamos, sin límite.
pero los bancos todavía no saben interpretar la idea de hacer un préstamo intermedio, de estudiar bien un desarrollador mediano y prestarles. Me parece que ahí hay una clave que el gobierno debería empujar y ayudar a que eso suceda. Porque los bancos no terminan de entender, o sea, están tan acostumbrados a prestarle a empresas, digamos, para financiarle a una determinada tasa, que no logran entender la La ecuación esa, diferencia. que es la natural en todos los países del mundo, digamos, ¿sí? Claro. Sería normal que le presten a un desarrollador, o que el desarrollo se apalanque y que después vendan hipotecas a los compradores. Pero Totalmente. falta. Y dentro de ese proceso, ¿el eje piensas que se va a consolidar o Él, el eje corporativo? ¿Piensas que se va a consolidar? ¿Qué va a cambiar? yo ¿Piensas que se va creo, a reforzar como cuestión de, ok, esa es la zona dominante de Asunción? ¿O yo creo que sí. Eso es imbatible. O sea, pasa en todos los lugares del mundo. Cuando se consolida un lugar, a ver, hace 13 años todo lo que estás viendo alrededor no existía. Estaba el Sheraton y la mitad del Shopping del Sol. No estaban ni las galerías, ni ninguna. O sea, vos estabas en un tercer piso de Eminent en obra, veías alrededor y veías todo verde. ok, Ahora hay mucho, pero la gente quiere estar acá, o sea, hay otras opciones lejos. Están habiendo muchos ofrecimientos de barrios cerrados con ujú. el loteo, que es interesante, Pero vos decís que cuanto más se construye en esta zona, cuanto más apetible, es contagioso. es contagioso. O sea, En refuerza la imagen de Argentina, ser el lugar. en Argentina hay muchos bares en esquina y muchos bares a mitad de cuadra. Los de esquina trabajan mucho más. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien ve en una esquina a alguien tomando café, sin querer Quiere tomar café quiere ahí. ir a ese café, no al que está vacío. ¿Ok? Es muy loco porque vos deberías estar tal vez mejor y más aireado en otra zona. Pero como todos viven acá, la gente quiere estar acá, saber que va a comer algo cerca. Se generan Se lugares de genera, trabajo aquí claro, es un, también, como se networking dice, aquí. simbiótico, digamos, ¿sí? Lo veo, yo Se estoy de acuerdo, retroalimenta, digamos. estoy de acuerdo. Venimos de algunos proyectos que tratan de mudar los polos de la ciudad, del distrito Perseverancia, ahora por lo menos está un poco más alejado. Hay algunas áreas que tratan de empujar, Sí. pero creo que el eje es difícil de, en este momento es muy complicado. Hoy, inclusive, hoy a eso de las 6 7 de la tarde, se empieza a ver mucha gente caminando acá en Santa Teresa, cosa que era inhóspito, no había nadie. Entonces, es raro ver gente caminando por la calle en Asunción, todo el mundo se mueve en auto, pero acá hay gente de acá hacia el shopping, hay gente caminando como si fuera una avenida de Argentina, que la gente camina en Sí, no, Argentina, claro, ya tengo mi oficina en World Trade porque hay Center. flujo, ¿ok? Sí, Es raro, pero eso eso tiene que ver con que la propuesta acá es interesante. entonces vos decís que en esa zona cerca del paseo en 10 años vamos a tener tipo todo construido. Yo creo que sí. Sí, se va a Sí, ver diferente. es imparable eso, sí. Yo creo que sí. Mira, ¿cuál ves que sea la trayectoria de ABB en Paraguay? ¿Cuál es el eh, objetivo del largo plazo? A ver, nosotros, como te decía, como cambió también la ecuación en Argentina, estamos muy focalizados en la Argentina con muchas obras. Estamos en Puerto Madero, estamos con proyectos de bastante más magnitud para hacer 2 torres de 40 y pico de pisos, que por ahora me reservo la confidencialidad. Estamos en el polo de la innovación en Núñez, frente al río, con casi una manzana, con un desarrollo llamado B-Nature, que ha sido un éxito importante. Estamos muy metidos allá, ¿ok? Somos muy reconocidos allá. Por otro lado, lanzamos la Torre 3, que vamos a comenzar el emprendimiento. Y bueno, ya estamos pensando seguramente continuar, así que iremos viendo, ¿ok? Justamente en la consolidación de esta zona, las posibilidades. Nosotros somos también muy conocidos acá, digamos, la gente nos reconoce por haber tenido una impronta importante en esta zona, digamos, Claro, ¿sí? O ahora que sea, tenés la reputación no vas a exactamente. parar, ¿no? Sí, no Sería... sé si, así como innovamos en Paraguay, no sé si innovaría en zona, digamos, ¿sí? Ajá, ok. Mira, quiero volver atrás por una cosa que dijiste al comienzo, que llegaste y ni había grúas y no había Sí. casi nada en esta zona. ¿Cómo lo resolvieron? O sea, Uf, por ahí te dio desesperación, no sé. sí, a ver, Ale, vos estás viendo hace 5 años y debes un contraste importante con Turín, digamos, entre el norte de Italia y Asunción, ahí es un contraste importante. En cuanto a idiosincrasia y forma de trabajo, también hay un contraste importante entre Argentina y Asunción en el momento de hace 12 o 13 años. Cuando no había grúa, no había grúas, no había un montón de cosas, no había profesionales tampoco, no había inmobiliarias tampoco. Ahora creo que hay 2 inmobiliarias por cuadra.
¿ok? Y si vas a los edificios, creo que va a haber una por edificio metida adentro. Entonces, es como que la industria se dio vuelta así. Cuando te digo que no había inmobiliarias es porque se vendían terrenos con inmobiliarias de venta de terreno, que eran las inmobiliarias las que compraban sus terrenos y autovendían, digamos, los terrenos dentro de un desarrollo. O sea, desarrolladores de tierra. Y después había unas señoras que hacían test de la alta sociedad paraguaya en los cuales ofrecían departamentos. Eso cambió rotundamente, a mucha velocidad. Lo mismo en términos profesionales, no había, o sea, un montón de arquitectos, pero no tenían el expertise de hacer una torre de 30 pisos con amenities súper exclusivas, con detalles europeos, no había. Entonces lo que hicimos inicialmente fue importar gente, en el sentido de traer profesionales que viajan todas las semanas para estar al nivel de un desarrollo de esta naturaleza. ¿Ok? Formamos gente, Entonces, los paraguayos formamos se gente. capacitaron a Sí, través de los profesionales que sí, ustedes hay, traían. hay que tener en cuenta que la gente en Paraguay, en Asunción, la calidad humana y la predisposición al trabajo es altísima. Con lo cual, traer gente capacitada y formar gente fue clave para toda esta situación y todo este No, me desafío. encanta eso, ¿no? Porque realmente es traer valor no solo tanto a tu empresa, es traer valor a la gente que trabaja aquí, que es de aquí. O sea, algunas veces pasa, ¿no? Que se escucha que, bueno, los extranjeros vienen, no sé, a sacar trabajo de... Son tonterías, al final lo viste, el impacto que tuviste, los 43 empleos que se generan acá, los que se van a generar además en Torre 3 y los profesionales que se capacitan, eso es lo que más me encanta, porque yo estoy de la misma opinión. Acá hay mucha gente que quiere trabajar, que está, realmente tiene una disposición muy buena, pero el nivel de capacitación, si quieres hacer algo top, es complicado. En cualquier industria, que sea ingeniería informática, que sea la arquitectura, que sea cualquier otra cosa, obviamente esta polinación, ¿no?, con el resto del mundo es lo que permite a un profesional de estar así, al frente realmente de la innovación. Y me encanta cuando escucho una historia de alguien que Sí, contribuye a aparte eso. te digo una cosa, o sea, en obra aproximadamente nosotros tuvimos unas 500 personas trabajando. Son 500 familias. ¿Entendés la expansión de lo que es eso? Hoy el staff fijo de gente en Eminent 1 y 2 son unas 43, más la cantidad de profesionales que se sumaron, se formaron, y hoy la verdad que hoy contamos con profesionales acá en Asunción que son de primera línea y pueden absorber proyectos de esta naturaleza con este nivel de terminaciones, pero eso no pasaba hace 12, 13 años. Muchísima predisposición, pero yo siempre decía, con la predisposición vos podés hacer la Torre Eiffel en un fin de semana, pero se puede caer. ¿Ok? Entonces, no es el único factor la predisposición, la buena voluntad y la calidad humana, sino que hay que tener un nivel de profesionalismo clave para poder atender las necesidades de un proyecto de este nivel de terminación. ¿Sí? ¿Alguna vez dijiste con tus socios, no sé, capaz era mejor diversificar en Uruguay o en Brasil? Viste, obviamente, un lugar como Punta del Este o Balneario Camboriú, para quien hace desarrollos de lujo, parece lo más obvio, ¿no? Mientras ustedes decidieron Paraguay, ¿alguna vez dijeron, tipo, la dejamos pasar? ¿O realmente están convencidos, tipo, no, esa fue la mejor Sí, opción? estudiamos en un momento con un socio brasilero poder hacer el Armani en Camboriú. Brasil es un país difícil para ingresar capitales y salir con capitales. No es muy amigable en ese sentido, con lo cual es complicado. ¿Ok? Pero Camboriú tuvo un crecimiento exponencial. No sé cómo está hoy particularmente, pero en el momento que lo analizamos Es estaba una muy bien. locura. ¿Viste el Senna Urugu- Tower? ¿Eh? El Senna Tower que están haciendo Sí, allá. sí, tremendo, O sea, tremendo, tremendo. locos. Tremendo. Y Uruguay es una plaza en la cual el superlujo en Punta del Este funciona, pero son contados con los dedos de las manos los emprendimientos que tienen ese target, porque eso funcionó, porque hubo una migración de gente, digamos, muy rica a Uruguay por diversos factores. Después, el emprendimiento medio, digamos, hay 30 desarrolladores que compiten por el mismo cliente que va 20 días al año a Punta del Este y eso es un mercado difícil. ¿Ok? Entonces, o vas a lo muy arriba, que hay que saber hacerlo,
y felicito a los que toman ese desafío. Nosotros lo pensamos en un momento, nunca está descartado, ¿ok? O no entras, porque si no es competir, es como entrar en el mercado medio acá digamos, de Asunción. Puede estar muy bien, pero hay cantidad de edificios que buscan el mismo cliente, ¿ok? Y en Asunción, la verdad es que como ya fuimos medio, no sé si los primeros, pero intentamos ser los primeros, tal vez tenés como un poco de viento a favor para ser el segundo y el tercero, digamos, ¿no? Y ya tenés tu clientela y es como, es más de nicho, no es tanto el mercado general, ¿no? Entiendo, ¿Se lo entiendo. entiende? Mira, como última pregunta, Sí. te quiero hacer una pregunta que quien no entiende es porque vive bajo de una piedra, pero esta pregunta es importantísima, es por el meme. Javier, ¿qué Me pongo opinas? colorado. ¿Qué hay que hacer con la Villa 31? ¿En Buenos Aires? ¿En Buenos Aires? Oh. Es una pregunta que roza lo político. Voy a tratar de ser lo más light posible. Hoy se urbanizó la Villa 31, con lo cual la calidad de vida de la gente que emigró en determinado momento ahí cambió. Paradójicamente, el gobierno que la ayudó a urbanizarla perdió las elecciones en su momento, cosa que es raro. Sí. O sea, no hubo un agradecimiento político, ¿ok? Ahora vamos al real estate. Es un lugar interesante. Obviamente convivir con ese contraste entre distintas tipologías de construcción puede ser que no ayude al desarrollo de nuevas áreas, ¿ok? Me parece que tiene que haber una solución consensuada entre el gobierno de la ciudad de turno, nación, ¿ok? Y las organizaciones que nuclean los derechos de la gente trabajadora que está viviendo legal o ilegalmente en esos lugares. ¿Cuál es si tuvieras que Por eso firmar digo, una propuesta? si vos podrías refundar ese lugar en un lugar distinto, de mejor calidad y mejor accesibilidad que ese, y que sea un win-win para todas las partes, dado que ese espacio puede tener un potencial que derrame para la ciudad, para la nación y para la gente más carenciada que vive en esos lugares, yo creo que la solución debería pasar por ahí, pero tienen que ganar todos. Si gana la ciudad y la nación y no la gente de menores recursos, no sirve. Si gana solamente el otro lado y el otro no, tampoco sirve porque no, digamos, administrar problemas o situaciones no de mala calidad, no, digamos, de vivir, no está bueno. Yo estoy seguro que urbanizar un lugar, pero bien hecho, digamos, ¿sí? Con mejor calidad, digamos, de espacios verdes y no haya tanto hacinamiento, tendría que ser mucho mejor para la gente. Pero bueno, hay que juntar varios factores, digamos. ¿Se puede? Sí se puede. Yo estoy seguro que se puede. No, vos estás bastante favorable al plan Briones en ese sentido. Al Al plan Beltrán en ese el sentido. otro día hablé con Beltrán, me cae muy simpático, un buen tipo. Sí, no lo conozco en detalle, pero alineado Sí, la idea seguramente. era esta, tipo, se construye en otro lugar con mejor estándar, ¿ok? Sí, me parece Bien. que está bien. Y los desarrolladores se lo hagan gratuitamente a cambio de los terrenos de la Villa 31. Sí, tiene que ser algo que realmente supere la calidad de vida de la gente. La gente tiene que estar contenta, no tiene que tener dudas. Yo creo que a cualquier persona vos le ofreces un cambio realmente superador para mejor y estoy convencido que lo van a aceptar. Ahora hay que ver quiénes lideran las situaciones o la gente que está en el medio, si es pro eso o no, o les conviene seguir manteniendo determinado ecosistema que ya está establecido, ¿se entiende lo que digo, no? Claro, claro, Pero claro. yo ahí no conozco los términos políticos, ni nada, es una opinión mía desde lejos, más de dron y de entender la experiencia de lo que pasa en una ciudad. De nuevo, todo lo que sea para mejor, bienvenido. De una. Para Javier, todos, ¿no? realmente, muchísimas gracias. Fue Un una charla placer. súper buena. Y con ustedes nos vemos en el próximo episodio. Javier. Dale, buenísimo, realmente, vale, gracias. Y gracias El por café recibirnos. también espectacular. Palabra de italiano. Gracias.